Barth y Rudolf Bultmann son dos de los teólogos más representativos del método exegético existencial, del cual nos ocuparemos hoy en su estudio. Karl Barth es reconocido como uno de los teólogos más sólidos del siglo XX por su comentario a la carta de Pablo a los romanos y por su dogmática monumental. Él afirma o exalta la soberanía de Dios y la incapacidad del hombre para conocer a Dios. Es importante el oír la voz de Dios a través del texto. Es fundamental tener una actitud de fe. Muestra la necesidad de la revelación divina. Solamente Dios puede comunicarse a sí mismo, puede darse a conocer a sí mismo. Según Karl Barth, también enseña que las escrituras en las escrituras son la comunicación del mensaje de Dios por su gracia y lo hace a través de Cristo. De esta forma las escrituras se convierten en un acontecimiento que viene narrado a través de la palabra de los profetas, de los apóstoles. Es la palabra de Dios a través de la palabra de estos hombres. El principio existencial para el estudio bíblico surge paralelamente con el principio o el estudio exegético histórico crítico. Viene a reemplazar la supremacía que éste tenía dentro del mundo neoortodoxo, por lo que el mayor representante de este método, Søren Kierkegaard, dice que la Biblia debe ser leída como una carta de amor. Todos los teólogos que apoyan esta idea coinciden en que este último método, el método existencial, permite la lectura de la Biblia de manera que el lector pueda obtener la bendición para el alma que ésta posee en su mensaje. Por lo que podemos afirmar que la mayor interpretación de la Biblia es la que se hace de manera existencial, la que trae mensajes a las situaciones existenciales de la vida humana, como el bien y el mal, el amor y el odio, el perdón y la gracia, Dios y el mundo. También dentro del método existencial, otro mayor exponente es Rudolf Bultmann, quien crece en la misma generación de Barth, coincide con la misma necesidad de quitarle la supremacía al método histórico crítico y hacer exégesis de la palabra de Dios, considerando o buscando ese mensaje personal, teniendo una relación directa con el contenido de la palabra. Porque sin ese sachet, sin esa relación interna, es imposible que el verdadero objetivo del Nuevo Testamento, que es transmitir el mensaje de Dios, se pueda cumplir para quien la lee. Para esta exposición voy a tomar algunas de las características que dice el teólogo Karl Barth acerca del método teológico existencial. Primero, la enseñanza de la Escritura está en gran parte basada en la relación de la persona de Cristo como evento, pues en él sucede la comunicación que Dios hace de sí mismo. Segundo, Jesucristo es la palabra de Dios al hombre. Tercero, la Escritura es el acontecimiento por el cual la palabra de Dios se hace presente mediante la palabra humana de los profetas y apóstoles. Cuarto, lo que realmente importa es oír con fe la voz de Dios a través del texto. Karl Barth lo describe como exégesis teológico. Quinto, Barth no rechaza el método histórico, pero no acepta que la crítica histórica sea el único camino para llegar al sentido original de los textos bíblicos. Sexto, el valor de cualquier texto bíblico se mide en base a su calidad testimonial respecto a Cristo. Médula de la Escritura. Lo que no está en armonía con Jesucristo no es válido.
Séptimo, se apropia de manera personal de la bendición para el alma que es leer la Biblia. Octavo, el teólogo Graham lo plantea de esta manera: la más profunda interpretación de la Escritura es la que concierne a las situaciones existenciales como la vida y la muerte, el amor y el odio, el pecado y la gracia, el bien y el mal, Dios y el mundo. Noveno, el método teológico existencial exalta la soberanía de Dios y la incapacidad del hombre para llegar a conocerlo. Décimo, el hecho histórico en sí no es importante, sino su significado permanente. Décimo primero, pone la importancia en la aplicación práctica de las Escrituras, despreciando el significado del texto. Décimo segundo, su método de interpretación depende de las necesidades, cultura y espacio del intérprete. Bueno, continuamos con los peligros del método teológico existencial, que podrían surgir como: la hermenéutica existencial abre una puerta de acceso a nuevas formas de entender al ser humano en cuanto que es poseedor de sentido. Sin embargo, esto puede generar un fuerte enfoque en el ser humano y desviarse del verdadero propósito del estudio. En esta hermenéutica se juega la existencia del ser humano y su sentido más propio. Según Barth, y como lo mencionaba mi compañera Gloria, no se acepta que la crítica histórica sea el único camino para llegar al sentido original de los textos bíblicos, además que la relativiza. Para este estudio, el hecho histórico no es importante, pero sí su significado permanente. Al enfocarse tanto en la práctica, se tiende a despreciar el texto. Otro punto sería que Barth admitiría, que existen errores de diversa índole en la escritura, por lo que no acepta la inerrancia de esta en el sentido evangélico. La Biblia se vuelve un testimonio de la revelación y no es la palabra de Dios, aunque detrás de sus palabras está la palabra. Por otro lado, en la hermenéutica bulmaniana de Bultmann, no solo la importancia en la historia objetiva se minimiza, sino que todos los principios religiosos o morales contenidos en el Nuevo Testamento pierden el rango normativo que en el mismo se les atribuye. Además, dice que las discrepancias en cuanto a la naturaleza y interpretación por parte de quienes se dedican a su estudio impiden el uso de un concepto único, lo que dificulta cualquier aplicación del mismo en los trabajos exegéticos. Los trabajos de Pullman en torno al elemento mítico, que a su juicio constituye el ropaje del Nuevo Testamento, responden a su preocupación por un problema fundamental: la incompatibilidad del pensamiento neotestamentario míticamente expresado con el pensamiento moderno, irrevocablemente modelado por la ciencia. En cuanto a la pretendida presencia de conceptos mitológicos en el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos de Pablo y de Juan, nada puede probarse satisfactoriamente. Si no se tiene en cuenta la naturaleza de los géneros literarios al momento de realizar este estudio, también podríamos fácilmente desviarnos de su verdadero significado. Como lo veíamos anteriormente, la desmificación siempre se compara con una desfiguración o un proceso de sustracción en el que se eliminan bloques enteros de datos o enseñanzas que en la escritura aparecen en lugares prominentes. Cualquier exégesis basada en el supuesto carácter mitológico de muchos textos de la Biblia ni hace justicia a la naturaleza de estos ni conduce a una interpretación correcta. Hasta luego, Dios les bendiga, muchas gracias por su atención.